Junto con esto, por supuesto, el día es muy intenso, como vino ocurriendo desde el 18 de febrero, desde el 18 de enero pasado, en relación a novedades del caso Nisman, novedades propias del caso y colateralidades. Una de las colateralidades del caso Nisman tiene que ver con Antonio Horacio Estiuso, el, digamos, ex todopoderoso hombre de la CIDE. ¿No es cierto? Que fue un hombre clave del kirchnerismo durante prácticamente 11 años, de los 12 que el kirchnerismo ha estado en el poder. Bueno, una vez que ha caído en desgracia, a partir del año pasado, con todo este episodio de las disputas entre los servicios de inteligencia y el Servicio de Inteligencia del Ejército, y esta situación de profundo encono que generó la figura de Estiuso en la presidenta de la República, Estiuso pasó de ser un niño mimado del poder, un protegido del poder, a ser el demonio, ¿no es cierto? Y aquí en el poder busca, bajo todo punto de vista, o desde todo punto de vista, denostar y poner en una situación como de un personaje gris, que lo es, responsable de todos los males que hoy aquejan al gobierno, entre ellos la muerte de Nisman. Como consecuencia de esto, ustedes recuerdan, está esta denuncia que hizo el actual secretario de Inteligencia, ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, acusando a Estiuso de contrabando, lavado de dineros y demás, ¿no? Maniobras que ya habían sido denunciadas, inclusive ya en el año 2013, y a las cuales efectivamente el gobierno mucha atención no le prestó. Por eso digo, esto forma parte de toda esta sobreactuación del kirchnerismo, que quiere, digamos, ponerse frente a Estiuso como si el kirchnerismo no hubiera gobernado desde hace 10 años y Estiuso hubiera sido un hombre que hizo lo que quiso al servicio del poder. Así que este es uno de los temas del día. Junto con esto, la causa Nisman sigue teniendo novedades que inquietan. Una de ellas, les recordamos, la viene anunciando aquí Ignacio González Prieto desde el comienzo de la semana, es decir, la posibilidad que la ex esposa del fiscal Alberto Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado, haga una presentación recusando a la fiscal Viviana Fein, o por lo menos siendo crítica de la mayoría de las decisiones y acciones que ella ha tomado en la investigación. Este es un punto realmente importante al cual hay que prestarle atención, ¿no? Y la fiscal Viviana Fein, que entre otras medidas, tal vez una sorpresiva, va a llamar a declarar al senador que dijo que la muerte de Nisman tiene que ver con una situación pasional, ¿no es cierto? Así que increíble como tal, pero más increíble que la fiscal le dé esta entidad, ¿no? Pero es lo que hay, lo cual da a usted una idea de la poca orientación que hay en esta causa, más de un mes de producida la muerte de Nisman. Entonces, en el contexto de estos distintos aspectos de la causa Nisman, uno de ellos el caso Estiuso, estoy saludando al doctor Santiago Blanco Bermúdez, que es el abogado de Antonio Horacio Estiuso. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, día de novedades hoy, digamos, escuchábamos, el doctor habló hoy por la mañana, pero durante el día vinieron ahondándose estas denuncias sobre Estiuso de lavado de dinero, contrabando. Además se conoce que había ya una denuncia del año 2013. ¿A su cliente lo ha sorprendido esta denuncia? En realidad la denuncia no lo sorprendió en el sentido de que haya sido denunciado por el gobierno, que estamos estimando que es una estrategia adoptada por el Poder Ejecutivo. Sí lo sorprendió el tenor de la denuncia, es decir, involucrarlo en un caso de contrabando, mezclándolo con actividades ilícitas que la propia Secretaría, estando Estiuso como integrante de la misma, promovió que se denunciara en el año pasado, ahora tengo más precisiones, en diciembre, para que se investigara, porque se había detectado a través de una nota que se había recibido de otro organismo del Estado, que había diferencias entre lo que habitualmente importaba la Secretaría y lo que estaba figurando en aduana.
Es decir, que la denuncia que formuló el gobierno es de similares características a las que, promovida por Estiuso, presentó ya la Secretaría el año pasado. Correcto. Es decir, en este contexto y en este, yo diría, en este curso de acción, ¿ustedes esperan que haya más denuncias sobre otras acciones o imputaciones o delitos que se le adjudiquen a Estiuso por parte del gobierno? Y la expectativa es que sí se siga mancillando su nombre con denuncias que, bueno, son alejadas de la realidad, pero bueno, pareciera que esta es la decisión del Poder Ejecutivo y, bueno, tendremos que lidiar con ello. Estiuso está fuera del país. Estiuso está fuera del país. ¿Lo está por qué? ¿Por miedo? ¿Por...? Hay razones que hacen pensar que corre riesgo su integridad física y entonces decidió por seguridad ausentarse momentáneamente de la República. Bien, desde el punto de vista de lo que se conoce o ha trascendido de la declaración, y por eso nos interesaba chequearlo, efectivamente Estiuso indicó en la declaración, en el expediente, que el gobierno estaba al tanto de las escuchas que formaban parte de la denuncia del fiscal Nisman. No lo dijo en estos términos, pero sí afirmó que los superiores jerárquicos de él en el organismo tenían conocimiento de la existencia y del tenor de estas escuchas. Bien, ¿Nisman sabía de eso o no lo sabía? ¿Si sabía qué? Si sabía que el gobierno conocía las escuchas que él tenía. La verdad que no sabría decirle, pero no sé si es trascendente eso, o sea, me imagino que el fiscal tiene que saber que la Secretaría de Inteligencia, que produce inteligencia, si está investigando el atentado y conoce de algo, necesariamente las autoridades tienen que estar al tanto, es decir, no. Esto de que se pueden hacer cosas a escondidas es un mito, o sea, la Secretaría de Inteligencia es un organismo del Estado que tiene protocolos y que se cumplen. Correcto. Importante esto que usted decía, porque hoy yo lo discutía tenía una discusión con el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, porque llamaba mucho la atención que estas denuncias se produzcan ahora de estos supuestos delitos de Estiuso y no hubieran sido conocidos por la superioridad. ¿Los actos de Estiuso eran conocidos por sus superiores de aquel momento y Casuriaga o Larcher, o él tenía suficiente autonomía como para hacer algo, a escondidas o oculto de sus jefes? En general, hasta donde yo sé, porque no es un expertise mío, en general todas las actuaciones que se hacen en la Secretaría se hacen por escrito. Es decir, no es que hay algo irregular que se maneja a escondidas, sino que el secreto es de la Secretaría hacia afuera, no en el interior. En el interior, obviamente, hay gente que conoce lo que se está haciendo y en general las autoridades siempre toman conocimiento de lo que está pasando. Correcto. ¿Estiuso tenía opinión formada en relación al valor de estas escuchas de Nisman? ¿Había opinado frente al fiscal? Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. El análisis que hace la Secretaría de esas escuchas tiene que ver con la inteligencia para el esclarecimiento del atentado. La evaluación que hizo Nisman del contenido de esas escuchas en relación a la responsabilidad que pudieron haber tenido funcionarios del gobierno es un tema que definió e hizo por su cuenta el fiscal, que tenía la autonomía suficiente para hacerlo. De lo que usted sepa, junto con lo que haya declarado en el expediente, ¿a Estiuso le sorprendió la denuncia que hizo Nisman? A Estiuso le sorprendió el tenor de la denuncia y el momento en que la hizo. Ajá. Eso lo manifestó en su declaración. Bien, realmente, efectivamente en el expediente está declarado si Nisman le había expresado a Estiuso el temor que tenía, el riesgo que corría a su vida. No recuerdo puntualmente esa respuesta, pero sí en general había un feedback entre ambos, porque en más de una oportunidad presentaron denuncias en conjunto, porque las amenazas que recibieron en muchas oportunidades eran dirigidas a los dos, tanto a Nisman como a Estiuso.
Correcto. ¿Esas amenazas habían recrudecido después del momento en el cual Nisman fue condenado a muerte por el régimen iraní, de lo que usted sepa o haya declarado Estiuso? A ver, las denuncias son todas de reciente data, no me refiero al último mes, pero sí al año pasado o el anteaño pasado. Y fueron muchísimas las denuncias. Y ellas fueron todas llevadas al Poder Judicial porque había motivos para creer en ellas. Estiuso llega y es incorporado a la Fiscalía de Nisman por indicación, sugerencia de Néstor Kirchner o de gente allegada al entonces presidente de la República. A ver, esto es un poco difícil de establecer en términos que no sean institucionales. En términos institucionales, hasta donde yo sé, la Secretaría de Inteligencia viene colaborando con el Poder Judicial en el tema del atentado desde el mismo día en que se produjo. De manera tal que el nombramiento de Nisman a cargo de esta nueva unidad terminó siendo de alguna manera un complemento de lo que venía haciendo la Secretaría. No es que hubo una disposición especial, sino que la Secretaría se puso a disposición de la nueva unidad como venía haciéndola con respecto al Poder Judicial con anterioridad a la creación. Le hago esta pregunta en relación, y yo tengo preguntas también de Ignacio González Prieto, porque obviamente acá, junto con este caso de Nisman, emerge toda la historia de Estiuso, porque uno recuerda aquel episodio con Gustavo Vélez, que lo había denunciado, que costó que Gustavo Vélez fuera echado y demás. Es decir, Estiuso era un hombre que tenía, digamos, ascendencia o gozaba, no sé si de protección, pero sí tenía peso dentro de la estructura del servicio de inteligencia como para que el gobierno dispusiera sobre él esa protección. A ver, como todas las historias, cuando van redactándose, quedan grabadas en la mente de las personas de una determinada manera. A mí me parece que es, por lo menos aventurado, sostener que Vélez, así como él lo dijo, quedó fuera del gobierno porque Estiuso lo dispuso. Esto es una apreciación que tuvo Vélez. No. Yo la verdad no veo ninguna razón, y no conocí ninguna razón, que permitiera suponer siquiera que Estiuso podía disponer cómo un ministro iba a quedar fuera. No, ahí lo que ocurrió, doctor, no, tiene razón, no dispuso Vélez, Estiuso, le puso Kirchner. Se ve que obviamente lo que quiero marcar es que entre Vélez y Estiuso, Kirchner, lo protegió a Estiuso y lo echó a Vélez, ¿no? Obviamente. Perdón, ni siquiera sé si Estiuso le pidió que no estuviera más Vélez, o sea, eso sigue siendo solamente las afirmaciones de Vélez. Y no sé por qué sostener una verdad sobre la base de lo que dice solamente Vélez. No, yo realmente yo le soy honesto, mire. Si la pregunta es ¿cuál era el peso que podía tener alguien como Estiuso? Evidentemente era una persona de mucha experiencia, que hacía su trabajo desde hacía rato, que gozaba de la confianza de muchos magistrados que le pedían investigaciones cuando eran de trascendencia, y tenía el personal que la llevaba a cabo y en general con eficiencia, y por eso se seguía confiando. Ahora, de ahí el que tuviera el poder para echar un ministro. Yo lo pongo seriamente en duda. Yo también. Yo le voy a decir lo siguiente. Si no, de lo contrario, perdón, usted vio que fácil lo sacaron de la Secretaría. Vino un cambio de autoridades, se fue y se acabó la historia. No, pero ¿sabe que ocurre? Acá hay dos cosas, doctor. Por supuesto, quien lo echó a Vélez fue Kirchner. Así que, pero está claro que entre Estiuso... Pero es que sostener que detrás de la decisión de Kirchner, justo de alguien de la personalidad que tenía nuestro presidente, sostener que detrás de esa decisión había alguien como Estiuso, a mí me parece hasta una falta de respeto para Kirchner. Bueno, sí, lo que pasa es que sabe que ocurre, doctor, pues después están los hechos, digamos. Está claro que entre un ministro que denuncia lo que denuncia, un ministro, ¿no? Un ministro. Y un funcionario, digamos, como Estiuso, que era un funcionario menor en relación a un ministro. Absolutamente. Lo echan a Vélez, usted se da cuenta que algo debe pesar Estiuso, porque usted, la ecuación es muy desigual, porque usted dice, bueno, no, era un funcionario, digamos, de menor rango, bueno, no, entre un ministro y Estiuso, Kirchner se quedó con Estiuso. Esto es una definición. Con su permiso, Nelson, usted es una persona que realmente yo considero muy inteligente. Bueno, le agradezco mucho. Y como tal,
usted puede advertir que su planteo contiene una premisa que es dar por cierto que Néstor Kirchner tuvo que decidir entre Vélez y Estiuso, cuando lo que yo digo es casualmente que eso no existió. Bueno, lo que pasa... Y eso eso es solamente la versión instalada por el doctor Vélez. Claro, pero ¿sabe qué pasa, ¿Y por qué tenemos que creerle lo que dijo Vélez? No, pero ¿Por qué no puede ser una suposición de Vélez? ¿Por qué no puede ser lo que Vélez vio una conspiración en la cual estuvo Estiuso? ¿Por qué creer a lo que dijo Vélez? Pero por lo supuesto, que nosotros afirmamos es que esto no fue cierto, pero nada más. Lo que le quiero decir, doctor, pero por supuesto yo acepto su planteo, que después están los hechos, digamos. Usted viene y dice, fulano de tal dijo tal, porque el presidente puede haber dicho, bueno, vamos a investigarlo, veremos qué pasa, veremos si la denuncia es cierta, ¿no es cierto? Usted es abogado y es mucho más experto. Se investiga y después se ve si es verdad, no es verdad, esto, digamos. Esto no ocurrió, digamos. ¿Qué hizo Kirchner? Lo echó directamente. Es decir, el hecho habla de por sí solo, porque obviamente podría haber tenido otro cauce, ¿no es cierto? No se lo voy a explicar a usted como abogado. La denuncia, la investigación, lo echó ipso facto. Esto es lo que marco. El ipso facto está vinculado, si mal no recuerdo, a hechos que habían sucedido en ese momento, en esos días en la República, que fueron de gravedad institucional. Si mal no recuerdo, puedo equivocarme, pero tuvo que ver mucho con el desastre que hubo en la legislatura. Bueno, sí, pero cuando el ministro era Vélez y la fuerza de seguridad dependían de él, y la fuerza de seguridad observaron pasivamente como una muchedumbre casi tomaba por asalto la legislatura porteña. Sí, yo me acuerdo del hecho. Pero bueno, eso también puede haber sido un determinante, y no la versión del doctor Vélez, por quien tengo el mayor de los respetos. No, pero por supuesto, sí. Y hasta puede imaginarse que detrás de esto estuvo Estiuso. Lo que yo pongo en tela de juicio, y dudo profundamente, y quiero sacar del imaginario popular que existió, es que esto se lo aconsejó Estiuso. No, pero a mí ni se me ocurre pensar que se lo aconsejó. Directamente Kirchner, entre Vélez y Estiuso eligió Estiuso. Ni se me ocurre que Estiuso lo llamó a Kirchner para decirle esto. Pero, porque hay un dato muy real. ¿Sabe qué pasa, doctor? Y ya lo tengo, Ignacio González Peto, que tampoco escapará. Digamos, uno se pregunta, y yo hoy lo hablaba con gente del gobierno, digo, ¿cómo? ¿Se dieron cuenta que Estiuso era esta, digamos, para ponerlo en términos, ¿no es cierto?, esta bestia negra hace 2 meses, digamos, ¿no es cierto? Usted hace es un buen razonamiento. Pero obviamente, por eso le digo, en algún momento, por A, por B, por C, por D, por E, hubo una protección a este hombre, claramente. Hoy no hay más, y uno dice, ¿pero cómo? Porque obviamente pasaron 11 años y recién se dan cuenta de esto hace 8 días, no se sostiene, ¿no es cierto? Tampoco para usted, ¿no? Es una apreciación razonable, por lo menos. No es una afirmación de mi parte, pero es una apreciación razonable. No la hago yo, por eso siempre me gusta compartir sobre todo estos debates con quienes pueden y aportan la visión diferente. Ignacio González Pinto tiene también preguntas para usted, doctor Branco Bermúdez. Hola, Ignacio, adelante, por favor. Hola, Nelson, buenas tardes. Y aprovecho para preguntarle al doctor algunas cuestiones que tienen que ver con lo más puntilloso de la investigación. La primera pregunta que le hago al doctor es la siguiente. ¿Estiuso le advirtió a Nisman realmente que tuviera cuidado con la custodia, con los hombres que lo acompañaban habitualmente? No, eso no fue vertido en la declaración testimonial y yo lo desconozco, pero en principio me imagino que no, porque si no lo hubiera dicho. El otro punto, doctor, ¿por qué Estiuso descartó, no quiso tener la custodia de ninguna fuerza federal, sea la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura Naval o la Policía de Seguridad Aeroportuaria? Porque no tenía confianza en ninguno de las fuerzas de seguridad que dependen del Estado Nacional. La falta de confianza es decir, la confianza es imprescindible a los efectos de poder contar con una custodia. Si yo no confío en que la gente que me tiene que cuidar me pueda realmente cuidar, lo primero que hago es rehusarme a tenerla. Así de sencillo. Estiuso pensó que estaba más seguro si no tenía a nadie alrededor que teniendo gente que podía de alguna manera o traicionarlo o venderlo o cuidarlo mal. En cualquiera de los sentidos que usted lo quiera tomar, es una opción que él tomó como no válida y descartó el uso de esa que le fue gentilmente ofrecido por el gobierno.
Ajá. Hay otro tema también. ¿Estiuso tomó en cuenta lo que le ocurrió hace un tiempo nada más a Pedro Vial, el Lauchón, que fue asesinado por el Grupo Halcón de la Policía Bonaerense, que es un episodio que no quedó para nada aclarado? Por supuesto que lo ha tomado en cuenta, por supuesto que está dentro de su mirada de la realidad, que ese hecho que le provocó realmente una afección emotiva importante, porque era un hombre que trabajaba con él en la secretaría, en un episodio que está siendo sometido a investigación, que lo conozco bien porque yo soy abogado de la familia del fallecido, y eso fue un episodio que obviamente le llamó la atención y bueno, lo puso de alguna manera en alerta de que las cosas no estaban caminando por un curso normal. Doctor, a mí en tribunales y también en algunas fuerzas de seguridad me han dicho, y yo lo he manifestado al aire, por eso se lo pregunto ahora, que la cabeza de Estiuso tiene precio. ¿Él sabe esto y por eso se fue del país porque teme por su vida? Hoy traté de explicarlo de la manera más sencilla posible. El temor que alberga un ser humano está vinculado con el ámbito que lo rodea. No es que él tenga conocimiento preciso o específico de que su cabeza tiene precio. Sí, él sabe que la situación en que se encuentra actualmente las cosas y después de todo lo que ha pasado, su vida puede correr riesgo y entonces adopta las precauciones que está adoptando. Pero no tiene un conocimiento específico de que hay una operación, de que tiene precio su cabeza. Esos pueden llegar a ser corrillos, rumores que pueden tener o no asidero. Lo cierto, en términos totalmente lógicos, es que, dadas las circunstancias, considera que su vida puede correr riesgo, la de su familia puede correr riesgo, y por eso le pidió custodia a la justicia para su familia, y él, por razones obvias, porque tampoco quiere tener custodia otorgada por el Estado, por razones de mayor seguridad, se ha alejado momentáneamente del país. ¿Él cree que Nisman se suicidó o que lo mataron? No tiene una respuesta para eso, creo que tiene el mismo interrogante que tenemos todos hasta que no se dilucide en la investigación que se está llevando a cabo. No tiene ¿Por qué no lo atendió? ¿Por qué no lo atendió a Nisman cuando lo llamó el sábado a las 18:25 y luego dijo que ese teléfono al que llamaba Nisman era de Alberto Massino, el jefe de la unidad de archivos de inteligencia, que va a ser citado a declarar? La última vez que yo tengo entendido, porque se habla de una conversación del sábado, y la última conversación que yo tengo entendido existió fue el viernes, no el sábado. Partamos de una aclaración importante porque seguramente tiene que ver con toda interpretación capciosa que se pueda hacer en relación a los diálogos que pudieron haber tenido. Estiuso explicó en su declaración que él tenía el teléfono al que habitualmente lo llamaba Nisman, estaba con el sonido bajo y entraban decenas de llamados. Una vez que el periodista que le hizo en aquel momento divulgó ese número de teléfono, le produjo lo que se denomina una catarata de llamados. De manera que no lo escuchó el llamado y por eso no lo atendió, las veces que lo llamó. Y tenga en cuenta que, se lo digo por experiencia personal, quizá a usted nunca le haya pasado. Los días que yo fui sometido a una persecución, entre comillas, de manera simpática por parte del periodismo, yo debo tener 300 llamadas perdidas en el día de la fecha, muchas de las cuales a lo mejor es de un amigo que yo ni siquiera sé que me llamó. Así que en ese contexto, el contexto están las llamadas de alguien que se intentó comunicar con él y que bueno, no entabló comunicación, ni más ni menos que eso. Y en muchos casos, cuando entran tantas llamadas, algunas llamadas se puede perder en la cantidad. Cuando le digo cientos, le estoy diciendo textual lo que sucede. Doctor,
Es un hecho interesante que usted marca, porque lo que surge del relato de Estiuso es que las comunicaciones fueron de Nisman a Estiuso. En esos días que Nisman llegó aquí al país, Estiuso, él no era el que lo llamaba a Nisman habitualmente, no se daba un flujo bilateral de ida y vuelta. No existía un flujo de ida y vuelta como usted se imagina. En su declaración él aclara que la última vez que había hablado con él fue para la fiesta, para saludar, por las salutaciones propias del ámbito social, y que después no volvió a tener ninguna conversación. De hecho, bueno, obviamente Nisman estaba en Europa, así que con más razón no dejaron. Y Estiuso estaba también de vacaciones, se había tomado unos días una vez que le habían pedido la baja en el organismo, así que no tuvo ningún tipo de contacto. O sea, más allá de que hubo alguna llamada que el señor Estiuso no puede determinar cuántas son, porque por el tipo de celular que él tiene, la llamada que queda grabada es la última que se hace, así que no sabe si fue 1, 2, 3, 4, 5 o 6 veces. Eso él no lo sabe, pero sí le quedó registrada una de las llamadas, que obviamente habría sido la última, y que es la que él pudo obviamente observar con posterioridad al desenlace fatal de Nisman, ¿no? Doctor, de las escuchas existentes sobre esta investigación de Nisman, de lo que sepa Estiuso, ¿la totalidad estaban volcadas en la denuncia? Es decir, algunas, más allá de los fragmentos, después está el material que se aportó, que esto la mayoría lo desconocemos, para ¿o que hay sea más una idea material? cómo es el sistema. El sistema es el siguiente. No es que se vuelcan. Así como se graban, el instrumento informático en el que se graban, en este caso supongo que es un DVD, si mal no me equivoco, así como está, se eleva con una nota a la unidad AMIA. Entero. Es decir, no hay una selección, una parcialización. Todo lo que se graba, en todos los casos del trabajo de la Oficina de Observaciones Judiciales, así como se graba, se le remite a los jueces o a los magistrados que están haciendo las escuchas. Bien, perfecto. ¿Se entendió? Está claro, es decir... O sea, no es que hay que esto te lo mando, esto no te lo mando. Están todas, por eso... Pero eso funciona con un sistema informático. Se graban automáticamente y, en todo caso, lo único que queda es para el análisis que tiene que hacer el organismo, sobre todo en un caso de terrorismo, donde está haciendo el análisis de la información que se recibe de las escuchas. Lo que se queda al organismo es con una copia de respaldo que le permite después escuchar, a ver si hay algo que le sirva para averiguar algo. Correcto, lo que quiero preguntar pero no es hay parcialización, no es que por eso esto digo, te lo mando, esto no te lo mando. Eso que se entregó al juez es la totalidad, no queda nada más. Lo absolutamente, que es la totalidad. Es una especie de, en la medida que los magistrados van pidiendo, esto se lo puede decir cualquier juez que está haciendo alguna escucha telefónica, ese es el mecanismo. Perdón, y en la mayoría de los casos, que esto es algo que la gente a lo mejor no conoce, tampoco la Secretaría escucha las conversaciones. En este caso puntual había un análisis que hacía la Secretaría porque estaban investigando un caso de terrorismo. Claro. Pero si, por ejemplo, el juez Juan Pérez pide que se haga la escucha a Josefina López, se graban y ni siquiera sin haberlo escuchado, así como se graban, se le envía al juez. Y si el juez le pide a la Secretaría, che, ¿ustedes me pueden hacer un resumen? Bueno, si la Secretaría tiene la disponibilidad técnica y de personal, le hará el trabajo, pero que es un trabajo de colaboración. Pero el juez siempre va a tener lo que quedó grabado en una máquina. Es automático eso. Está claro. Al margen de la declaración ante la fiscal, es importante lo que usted pueda dialogar con su cliente, porque la hipótesis del gobierno es que a Nisman Estiuso le escribió esta denuncia y que lo engañó, y que lo que presentó Nisman era un papel que le presentó Estiuso. ¿Hizo algún comentario sobre eso? Sí, por supuesto. O sea, de más está decir que esto es una interpretación descabellada de la realidad de los hechos, agravia la memoria de Nisman, porque Nisman tenía la suficiente independencia de criterio, el suficiente talento para hacer las cosas por sí mismo sin que nadie le dicte nada. Y además, esto es una versión que tiene patas cortas en definitiva, porque
a poco que se averigüe en el ámbito de la Fiscalía, donde desarrollaba sus tareas Alberto Nisman, se va a tomar conocimiento de quién trabajó en la redacción de la misma. Hay gente que trabajó en eso, no lo hizo Nisman, seguramente encerrado entre cuatro paredes. Le digo con total honestidad, certeza absoluta, en esa denuncia no hay un renglón redactado por alguien que no sea Nisman. Un renglón, mira lo que le digo, un renglón. En relación a lo que la denuncia de Nisman incluía, que era esta incriminación a la Presidenta de la República y demás, ¿la fiscal Fein le realizó algún tipo de pregunta específica al ingeniero Estiuso? No le realizó preguntas puntuales en ese sentido, una vez que Estiuso aclaró que él no estaba al tanto del contenido del trabajo que venía desarrollando Nisman. O sea, la afirmación de Estiuso como testigo fue, ante la pregunta de la Fiscalía, más o menos, no hubo... Un segundo. Sí, cómo no. Discúlpeme el sonido. Estamos porque hablando... es molesto. Sí, adelante, doctor. Le estaba diciendo que ante la pregunta de la Fiscalía en relación a qué conocimiento tenía esta denuncia, él aclaró que él no sabía que estaba haciendo una denuncia. Sí sabía que estaba trabajando con las escuchas, pero no sabía el contenido del trabajo, no sabía que la iba a presentar, no hubo ningún anticipo de la presentación y hasta se mostró sorprendido por el momento que la presentó, es decir, en el medio de la feria, cuando estaban todo el mundo de vacaciones, etcétera, etcétera. Así que mal puede después hablar de algún punto de la denuncia si él desconocía que se estaba trabajando en la denuncia. Correcto. Hay otro dato significativo que además cobra mucho valor a la luz de esto que usted recién le comentaba y le contestaba a Ignacio González Prieto, ¿no? Estiuso no confía en ninguna fuerza de seguridad como sustento de darle protección y demás. Él efectivamente también le había advertido a Nisman que quienes los custodiaban no le aseguraban la seguridad que supuestamente debían darle. No sabría decirle, pero eso no fue motivo de una pregunta, así que la respuesta a esa no la tengo. No creo, perdón. Da un dato muy interesante, doctor. No, ya lo sé, pero lo que pasa... ¿No le preguntó a la fiscal eso? Perdóneme. Creo que esa pregunta es una pregunta superflua cuando, ante la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que habló con Nisman? El testigo afirmó, para las fiestas. Es decir, está lejos de las versiones que corrieron por ahí de que él le hizo una advertencia. ¿Sabe lo que nos pasa? Normalmente, y esto, por eso es difícil discutir del contenido de un expediente a través de entrevistas telefónicas, para eso están los juicios, que son complejos por sí mismos, imagínense. Entonces, muchas veces se confunde lo que alguien dijo o lo que alguien publicó con lo que pasa en el expediente. En el expediente, que es donde figura lo que debiera ser la verdad, ni más ni menos, la última conversación que tuvo Estiuso con Nisman fue para las fiestas y solamente el contenido de esa conversación fue relativa a las salutaciones de fin de año. Así que mal le pudo haber advertido con posterioridad en una conversación que nunca existió. No, por supuesto, pero ¿sabe que cuál es no hay ninguna posibilidad que... A ver, si usted me pregunta a mí, ¿lo conoce a Juan Pérez? Y yo le digo no, a continuación no puede interrogarme. ¿Y de dónde lo conoce? Porque esa respuesta es que no la conozco. No, pero por supuesto, ¿sabe? Pues de todas maneras, porque es interesante y por supuesto acá yo tengo una visión distinta, porque efectivamente acá había un hombre que al margen de esta situación final de la denuncia estaba amenazado ya de muerte, como lo estaba haciendo Estiuso. Por eso la pregunta, y la verdad que se lo hacía a usted, me llama la atención que no se lo hubieran dicho, porque obviamente había ya una amenaza de muerte sobre Nisman anterior al episodio. Sí, lo que pasa es que las amenazas de muerte, que fueron muchas, no una, fueron, le diría que decenas, no tienen nada que ver con el
el tema de la custodia. Es decir, se supone que la custodia estaba para cuidarlo de esas amenazas. Bueno, obviamente, por eso mismo le digo, pero ¿sabe cuál es el elemento? Porque es muy interesante lo que Estiuso dice, usted recién contesta, él no confía en ninguna fuerza para darle custodia a Estiuso ante las amenazas de muerte. Por eso digo, a ver, una cosa, si no hubo conversación sobre esta, que Estiuso le ha dicho, mire, no confía en nadie, ¿no? Usted sabe que las cosas son dinámicas. Entonces, una cosa es lo que se puede pensar el 10 de diciembre del 2014, otro lo que se puede pensar el 2 de enero del 2015 y otra distinta a lo que se puede pensar después de que mataron o se murió o lo que sea un fiscal. No, por supuesto. Entonces, hacer una especulación acerca de que le pudo haber dicho, la verdad que no tengo la respuesta porque no soy Estiuso, pero sí sé lo que pasó en esa declaración y esa fue la afirmación que hizo Estiuso. Es decir, no hubo ninguna advertencia porque no hubo conversación. Es notable. Así de esto. sencillo. Sí, sí. Llama mucho la atención, digo, porque además después, inclusive Nisman, en las declaraciones que da, cuando da aquí la entrevista, la última de su vida, en televisión con Edgardo Alfano, él habla que puede morir, y él después lo dice a varios periodistas, puede morir y tiene miedo sobre sus hijas. Así que era un elemento, digamos, que cobró fuerza 4 o 5 días antes de la muerte. Por eso digo, es un hecho interesante y llamativo que no le hayan interrogado sobre esto, porque habla del nivel de confianza que él podía tener en su custodia, ¿no es cierto? Ahora, este tema de la seguridad era un tema que a Nisman le preocupaba de verdad, le inquietaba de verdad, porque lo que se sabe es que él ya venía expresando esta desconfianza de la custodia desde mucho antes, inclusive de la denuncia. A ver, yo no puedo dar una respuesta porque desconozco cuál era el pensamiento de Nisman. Por eso, Estiuso no lo sabía. Estiuso tampoco lo sabía, pero sí, obviamente, había una especie de aprehensión a todo lo que pasaba, porque cuando uno está amenazado y está en este tipo de investigaciones, me refiero al de la causa mía, donde trascendió a nivel internacional que él tenía una condena de muerte, donde esté, y bueno, eso obviamente genera un grado de alerta diferente al que tenemos el común de los individuos, que tendremos miedo por lo que pasa con la inseguridad, pero no tenemos miedo en el sentido que nos consideramos blancos. Él obviamente se consideraba un blanco y bueno, supongo que tendría sus cuidados como para moverse. La custodia, a ver, la custodia es un elemento que no garantiza absolutamente la seguridad ni acá ni en el lugar del mundo, porque si mataron a Kennedy, imagínese. Por supuesto. Cualquiera es vulnerable. En definitiva, una custodia de tipo acotada como la que tenía Nisman sirve para evitar algún tipo de episodio menor, no sirve para un caso donde lo vengan a matar a uno. Si no, la seguridad sería perfecta y no existirían los robos a los bancos, no existirían los atentados contra los presidentes. Doctor, le hago, obviamente, porque la oportunidad de hablar con usted tiene que ver con cosas que Estiuso declaró en el expediente y cosas que seguramente no, porque tiene que ver, obviamente, en el expediente Estiuso declara según le preguntan. Ya veíamos que esta inquietud que teníamos no formó, en cuanto al tema de la custodia, no formó parte de las preguntas. Interrogante. En este sentido, también otro de los aspectos que llama la atención, o por lo menos interesante para saber si Estiuso elaboró alguna hipótesis. ¿A Estiuso le llamó la atención la forma de comportamiento de la custodia el día de la muerte, que demora 10 horas en ingresar al departamento? Bueno, eso nos llama la atención a todos. O sea, no es un tema estrictamente de pensamiento pero por supuesto, sino me parece que obviamente nos parece normal a todos. Cuando hablo de Estiuso, más allá de nuestra normalidad, hablo obviamente casi de alguien que, si no digo es profesional, pero conoce y sobre este tema tiene un nivel inclusive de sofisticación mucho mayor, ¿no es cierto? Nos parece raro a todos y me imagino que Estiuso también. Bien. En este marco, Estiuso le comentó si a él le llamó la atención esta historia del arma que le prestó Lagomarsino a Estiuso. No charlé sobre ese tema con él, como para obtener una apreciación. De todas maneras,
me parece que por respeto todo lo que yo hablé con él tiene que ver con cosas que le dice el cliente al abogado, y no debiera yo andar revelando qué es lo que charlamos. ¿Entiende usted, salvo aquello que obviamente tiene que ver con lo que se vertió en esa declaración, ¿no? No, por supuesto, pero lo que pasa que es un elemento clave, porque, insisto, no le voy a explicar a usted la casuística. Estamos frente a un caso en donde nada de lo que dicen los protagonistas que estuvieron con Nisman puede ser sometido a una comprobación de terceros, porque no hay ningún testigo y nada. Así que puede ser tanto verdad como no, ¿no es cierto? Lo cual genera toda una dificultad para la investigación en sí. Esto es muy propio de cualquier investigación, y a pesar de que a nosotros nos puede asombrar que suceda permanentemente, y casualmente para eso hemos armado este sistema que se denomina de justicia y de enjuiciamiento y de juicio, porque lo que digan los testigos, aun cuando no haya llamado un testigo y no tenga cómo corroborarse, forma parte de la evaluación de los jueces, creerle o no creerle. Y bueno, este es el arduo trabajo que tiene por delante la Fiscalía y el juzgado que interviene en la investigación. La última, ¿Estiuso teme ir preso? No teme ir preso porque no tiene ningún motivo para ir preso. Se supone que no, que estas denuncias que tiene son para nosotros totalmente inverosímiles y no debiera haber ningún motivo. Y bueno, se supone que uno tiene temor cuando existe alguna razón valedera. En este caso creemos que no hay ninguna razón valedera para tener ese temor. Perfecto, o sea, no teme ir preso. Y la pregunta final la vuelvo a... ¿Teme que lo maten? Sí, por supuesto que teme que atenten contra su vida, y por eso todas las precauciones que ha tomado, entre ellas la de ausentarse momentáneamente del país. Doctor Blanco Bermúdez, muchísimas gracias. No, de nada, buenas tardes. Muy bien, el abogado de Antonio Horacio Estiuso, a propósito de su declaración y de esto que va formando parte de una colateralidad del caso Nisman. Digo, la declaración de Estiuso por el caso en sí y las denuncias que el gobierno comienza a vertir sobre este ex hombre fuerte del servicio de inteligencia durante muchos años, entre ellos los 11 años del kirchnerismo.